Continuando con ecuaciones diferenciales. Ahora tenemos ecuaciones diferenciales de primer orden. Las ecuaciones diferenciales de primer orden la podemos encontrar en forma explícita cuando está despejada la función, o en forma implícita cuando no está despejada la función. Esas son las dos maneras en las que podemos encontrar las ecuaciones diferenciales. Ahora, la clasificación de las ecuaciones diferenciales de primer orden, vamos a empezar con las de primer orden. Las tenemos que son lineales y también tenemos las no lineales. Las lineales tienen una serie de reglitas por las cuales las vamos a resolver. Si no son lineales, entonces son no lineales. Eso quiere decir que las no lineales tienen otras formas de resolverse. Por medio de variables separables, las podemos encontrar homogéneas, exactas, no exactas que se transforman a exactas por medio de un factor integrante, y ecuaciones de Bernoulli. Vamos a empezar con las ecuaciones diferenciales de primer orden lineales. Primero vamos a ver si son lineales o no. ¿Cómo saber si una ecuación diferencial es lineal o no? Tenemos esta serie de reglitas para saber si es lineal o no. El coeficiente de la variable dependiente y todas sus derivadas son constantes, o puede ser alguna variable también que dependa solamente de la variable independiente. La otra condición, el segundo miembro es una constante o es una variable que depende de la variable independiente. Y en la última regla que debe cumplir es que el exponente de la variable dependiente y todas sus derivadas son igual a la unidad. Esas son las reglas con las que debe cumplir para ser lineal. Si no cumple, es no lineal y debemos de buscar otra manera de resolver nuestra ecuación diferencial. Empezamos con esta ecuación diferencial lineal. Primero vamos a saber por qué es lineal esta ecuación diferencial. Las reglas decían: el coeficiente de la variable dependiente. ¿Quién es la variable dependiente? La variable dependiente acá me dice que es y y la independiente es x. Entonces, esta es la variable dependiente. Dice que el coeficiente, es decir, el que está al lado de la variable dependiente, es una constante. Pues no lo cumple porque aquí está x, no es constante. Pero dice que también puede ser una variable. Si es variable, x más 2, variable, que dependa de la variable independiente. La independiente es x. Esta función depende de x, por lo tanto cumple. Dice que el coeficiente de la variable dependiente y de sus derivadas, es decir, el coeficiente de la derivada también lo tiene que cumplir. Esta está en función de la variable independiente, entonces cumple la primera condición. La otra condición dice que el segundo miembro de la ecuación diferencial, el que está del lado derecho de la igualdad, es una constante. No lo cumple, pero dice que también puede ser una variable que dependa de la variable independiente. Aquí la e está elevado a la x. La x es la variable independiente, por lo tanto depende de ella, lo cual quiere decir que cumple con esa regla. Entonces, ¿cómo sé yo que no es lineal, o que una ecuación diferencial, si no fuera lineal? En lugar de esta x, si yo hubiera puesto una y, ya fuera no lineal, porque estaría dependiendo de la variable dependiente, no de la variable independiente. Si yo aquí hubiera puesto una y más o una y al cuadrado, tampoco hubiera cumplido, porque la tercera reglita dice que el exponente de la variable dependiente, esta y todas sus derivadas, esta derivada es igual a la unidad. Es decir, si yo aquí hubiera puesto y cuadrada, sería ya no lineal. Si yo a esta derivada le hubiera puesto un exponente 2 o mayor o distinto de 1, entonces fuera no lineal, lo cual quiere decir que esta ecuación diferencial cumple con las tres reglas, por lo tanto es lineal. ¿Qué hubiera ocurrido si yo acá al lado de la x cuadrada le hubiera puesto una y? Ya sería no lineal,
porque habría una variable que depende de la dependiente, no de la independiente. Ahora sí que todos los que están al lado de la y y de la d tienen que ser de la variable independiente o tienen que ser algún número. Y del otro lado, del segundo miembro de la igualdad, lo mismo.